¿Sí? ¿Se oye? Vale. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Eh, Soy Rafa Cobo, soy Product Designer de Decostel, llevo en la compañía como 7 meses y bueno, vamos a ver si entre todos pues aclaramos un poquito qué es esto del metaverso que está haciendo mucho ruido últimamente. Bueno, voy a empezar hablando un poquito de mí, pero muy poquito. Eh, Yo empecé en el mundo del diseño, llevo trabajando en producto digital pues como casi 20 años, ¿no? Y en ese tiempo pues me ha pasado de todo. He estado mejor, he estado peor, pero hace como 6 años aproximadamente eh, tuve como un problema y es que estaba muy enfocado en una agencia, estamos haciendo un producto muy concreto y me quedé fuera del mercado. Eso me marcó mucho porque me costó mucho reengancharme y me propuse que no me volviera a pasar nunca más, ¿no? Entonces, en estas, bueno, pues en el año 2018 descubrí lo que es todo el mundo de la realidad virtual y desde entonces, pues llevo pues, aprendiendo e intentando meterme todo lo posible, ¿no? No sé si os ha dado tiempo a ver el pre-read que os envié, que es como una ayuda para empezar a entender esto. De todas formas, bueno, ahora lo vamos a repasar rápidamente para los que no hayan podido leerlo. Vamos a estructurar la charla en 4 puntos, ¿no? Lo primero vamos a hacer esta breve introducción, que es el pre-read, y vamos también, después de esa lectura, a intentar definir el concepto de metaverso. Luego vamos a ver un poco el contexto, de dónde venimos, en qué punto nos encontramos y hacia dónde podríamos ir. Luego, el punto 3, vamos a ver un poquito cómo podríamos aplicar esto, qué podemos hacer nosotros para empezar a meternos en esto si queremos, ¿vale? Y luego, por último, bueno, pues todo esto da muchísimo juego de cara a pensamientos, reflexiones, ética, etcétera. Plantearemos algunas de esas cuestiones. Vale. eh, lo primero, estos puntos A y B son los que estaban en el pre-read, lo voy a pasar súper rápido, pero sí que es muy importante que conozcamos, que sepamos la diferencia entre lo que es realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. La realidad virtual es como lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que te pones unas gafas que te oclusionan al 100% y no ves nada, nada más que ese mundo 100% virtual. Estas gafas no te las puedes poner por la calle porque te atropella un camión. Y luego tenemos lo que es la realidad aumentada y la realidad mixta, que podría ser lo mismo. El único matiz es que la realidad aumentada, pues es, por decirlo mal y pronto, como si me ponen dentro de mi propia cámara del móvil, lo que sea, me ponen delante pues un banner, ¿no? El Pokémon Go, un filtro de Snapchat, etcétera. Y la realidad mixta, que es más compleja, lo que hace es lo mismo, pero las gafas te traquean y reconocen el espacio y ponen esos elementos virtuales dentro de tu entorno. Es decir, si un muñeco, si un elemento virtual pasa por detrás de una silla, se le tapa, lo que la silla le tapa, se le tapa, ¿no? Esa es la diferencia. Y a todo este conjunto se le conoce con el paraguas de XR o Extended Reality. Esto es lo más importante. Luego ya, bueno, en función de lo que nos pongamos, tenemos unos niveles de inmersión, lo que nos hackea la cabeza, lo que nos creemos nosotros que estamos dentro de ese mundo, ¿vale? Lo más intenso, las gafas de realidad virtual, lo más cutre, la web. Muchísimas gafas para muchísimos usos. Os pasaré un enlace a una wiki donde podéis ver todas las que queráis en detalle. Aquí no nos vamos a parar mucho, decía. Casos de uso conocemos todos muchísimo. Todo el mundo hemos tenido alguna experiencia en realidad como mínimo aumentada, ¿vale? Y bueno, pues ya sin más, vamos a ver qué es eso del metaverso. Bueno, hay un montón de definiciones. Yo he leído pues, unas cuantas y seguro que todos, porque ahora está esto como en ebullición. Cada uno dice una cosa, hay gente que se lo cree, hay gente que no se lo cree. Y bueno, lo que podemos hacer es, vamos a analizarlo, vamos a ver una serie de características y con esas características intentaremos sacar nosotros una definición o nuestras propias conclusiones. Bueno, lo primero, es un mundo virtual, ¿vale? Hay quien dice que puede ser 100% virtual, que puede ser, por ejemplo, en la Mixed Reality, que puede ser también en el mundo real. Cuando hablemos de los gemelos digitales, etcétera, veremos que estos metaversos también a futuro, no muy lejano, pues también sucederán en nuestro día a día en el mundo real. Persistencia significa, aquí hay una palabra muy rara que se llama estigmergia,
No sé si lo he dicho bien. Vale, que lo que significa es que en estos mundos virtuales las acciones permanecen. Si yo hago un graffiti en una pared, eso se queda, o si yo muevo un objeto, etcétera, ¿no? Esa es otra característica. Y, por supuesto, cuando yo salgo de ese mundo inmersivo, ese mundo continúa. El tema de identidad, que sabemos que tenemos un avatar, estos son, el punto 4 y 5 son casi los más importantes, ¿no? O sea, una de las diferencias de estos mundos es que nos permite explorarlos y experimentarlos. A diferencia de la web, que yo lo que hago es navegar con clics y ir haciendo scroll, aquí yo, mi yo virtual o mi yo físico, se desplaza en esos espacios y los explora. Esto un poco por cómo estamos diseñados y por cómo hemos evolucionado como seres humanos, es una cosa que genera mucho engagement y que es lo que realmente es un salto de valor, en lo que aporta una diferencia respecto pues, a una navegación plana, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que también está en nuestra naturaleza es esa sensación de pertenencia. Cuando yo entro, ya no en un mundo virtual, imaginaros que vais a Disneyland. En el tiempo en el que estáis en ese parque, vosotros sentís que sois parte de ese mundo, de ese universo. Pues aquí, en los metaversos, ocurre lo mismo. Una vez que tú estás dentro de un mundo, pues tienes esa sensación de pertenecer a un grupo, a un equipo, ¿no? El tema de la propiedad, yo no voy a hablar ni de criptomoneda ni de NFT. Lo digo para que quienes estén esperando eso, que sepan que hay mucha gente más experta y más capacitada para contarlo, ¿no? Pero sí que está muy relacionado y es una de las claves de la existencia del metaverso o de la eclosión en estos tiempos, ¿no? Los metaversos tienen una base en la economía virtual y la gente puede comprar objetos virtuales, ¿vale? Son multiplataforma, ¿vale? Es decir, yo puedo meterme en un metaverso con una gafas de realidad virtual. Imaginaros un metaverso que es para una reunión de trabajo. Uno podría estar con una gafas de realidad virtual, otro podría estar con el móvil y otro podría estar con el ordenador, ¿no? Yo, bueno, no estoy 100% de acuerdo en este concepto y en teoría lo óptimo sería que fuese pues eso, el nivel de hackeo más grande, pero ahora mismo, a fecha de hoy, pues son multiplataforma, ¿no? Y luego son cajas de arena, ¿no? Lo pongo en plural, aunque también hay discrepancias de si el metaverso es uno solo, son muchos. Al final lo que son mundos, ¿vale? Donde tenemos una capacidad de hacer cosas. Podemos reunirnos, podemos hacer fiestas, podemos socializar, podemos jugar, etcétera, ¿no? Y son como cajas encapsuladas de experiencias. Bueno, esto, para quien quiera profundizar, pues ahí tenéis las 7 capas del metaverso. Las 3 de arriba son las de diseño. Y tampoco sé decir de esto mucho más, ¿vale? Pero os paso el enlace para que lo conozcáis. Muy importante. ¿Qué tiene de diferente el metaverso que no tenga pues, la web u otros ecosistemas, ¿no? Pues muy fácil. Y es que el metaverso es experiencial. No es lo mismo leer una cosa que vivirla, ¿vale? Porque cuando yo me pongo unas gafas de realidad virtual, yo tengo sensaciones, tengo una sensación, me despiertan mis instintos primarios de huida, de combate, de miedo, de repulsión, de vértigo. Os voy a contar una cosa que me pasó la semana pasada. Si alguno habéis entrado en uno de estos muchos mundos sociales que hay, Altspace de Altspace VR, que es de Microsoft, entré en una conferencia que estaban dando y como estamos aquí ahora nosotros, y en un momento dado me tuve que salir. Bueno, pues ese hecho de salir, si yo estoy ahora mismo en Zoom y me pongo a hacer otra cosa, apago, salgo y me voy, y no pasa nada. A mí me dio sensación de vergüenza, como si tuviera que ir al baño en medio de una película y cruzar por delante de toda la gente. Me dio una sensación que fue muy rara, ¿no? Porque al final estoy haciendo lo mismo que si estoy en Zoom y me salgo y apago, ¿no? Esa sensación de presencia es lo que lo hace tan disruptivo. Entonces, con todo esto, vamos a ver, ¿qué cosas es el metaverso? Pues es una realidad aumentada, es experiencial, es un nuevo medio social, es muy importante esto, ¿no? Dicen que es la nueva carrera espacial, que es el nuevo trigger de la nueva economía. Es algo que desde luego te hackea el cerebro muchísimo. No sé si alguien ha probado unas gafas de VR, ¿no? Bueno, no es uno, son muchos, bueno, eso está por ver. Desde luego son espacios vivos y bueno, también yo creo también que es una especie de profecía tecnológica autocumplida. Con esto, la mejor definición que yo he sido capaz de dar, mi definición, sería algo de este estilo, ¿no? El metaverso es una nueva realidad donde
conviven nuestra vida digital y física. Es una experiencia, ¿vale?, en mayúsculas, es social, es a medida y genera una economía propia. O por decirlo más fácil, pues es el nuevo Internet. ¿Qué tipos de metaverso tenemos? Bueno, pues hay muchísimos. Esto parte del mundo de los videojuegos. Aquí pongo algunos ejemplos, pero hay un montón, ¿vale? Partimos de los proto-metaversos, que son los mundos estos de los videojuegos, pues Fortnite, Decentraland, Roblox, etcétera. Y luego ya están empezando a lanzarse todas las grandes marcas a hacer sus metaversos corporativos. Os invito a que entréis al de WPP, que ya tenemos uno y está bastante chulo. Bueno, entonces, con todo esto, vamos a ver un poco de dónde venimos y luego veremos dónde estamos y a dónde vamos. Por hacer una línea de tiempo, se podría definir como experiencia inmersiva ya, incluso las pinturas del siglo X, lo voy a leer que no me lo sé de memoria, Zhang Zeduan, ¿vale? Seguramente que este señor hacía unas pinturas gigantescas, que eso que te daban la sensación de inmersión, ¿no? Las pinturas del Bosco, por supuesto. En el siglo XIX ya se inventó la estereoscopía. En el siglo XX, ya a principios del siglo XX, el ejército de los Estados Unidos ya creó unas cabinas de realidad virtual para entrenar a sus pilotos de combate, que la probaron muchísimos soldados. Y luego, bueno, tenemos un montón de ejemplos, aquí solo hay algunos, ¿no? Pues no sé si recordáis la peli de Mary Poppins, que hay un momento en el que pintan en un parque una cosa con tiza y se meten todos dentro, ¿no? El mundo de los videojuegos. Vamos a ver una cita, esto para mí es muy llamativo. He sido capaz de rescatar una cita de Huxley, de Un Mundo Feliz, que dice esto. Lo voy a dejar para que lo reflexionemos durante un momentito, ¿no? Dice, los Philips eran cines tridimensionales que proporcionaban experiencias audiovisuales, olfativas y táctiles, mediante las cuales la población sustituía su falta de sentimientos humanos. Esto lo decía Aldous Huxley hace más de un siglo, cuando no existían ni los ordenadores. Bueno, en los 70, 80, 90 ya llega el boom de los videojuegos y, bueno, pues sabemos todos ya que el término metaverso es de una novela, que en el 94, 95 Sega y Nintendo hicieron sus primeras pruebas, que lanzaron gafas de realidad virtual. Todo esto no funcionaba, por cierto, porque no era el momento. O sea, la realidad virtual ya como tal, podríamos decir que, pues eso, ¿no?, que a principios de los 90 ya había cascos, etcétera. ¿Por qué no funcionaba? Bueno, todo el mundo sabemos esta leyenda negra que es real, que uno se pone unas gafas de realidad virtual y se marea, ¿no? Esto pasaba porque el hardware no tenía la suficiente capacidad como para soportar mi movimiento, no me traqueaba, entonces yo movía la cabeza, el hardware iba con un retraso de 1, 2, 3 segundos y eso me provocaba un mareo mortal, ¿no? Esto, bueno, pues es algo que con el tiempo se ha ido resolviendo. Second Life, en fin, llegamos a este punto donde aparece un friki de la vida que se llama Palmer Luckey y se monta con un acelerómetro y un osciloscopio en su casa unas gafas de realidad virtual con una tecnología pues, bastante simple, pero que él fue capaz de conjuntar. Y luego, bueno, pues sabemos que de repente Facebook en 2014 le paga 2 billones de euros a este señor, que por cierto se vuelve más loco todavía, y si le seguís en Twitter pues lo vais a ver. Y nadie entendió en ese momento ese movimiento de mercado de Facebook, ¿no?, que ahora parece que sí que tiene una explicación. Bueno, a raíz de aquí, pues bueno, empiezan a desarrollarse un poquito más las tecnologías de gafas de realidad virtual. Aquí llego yo, pues un poquito tarde, pero bueno, ahí estamos, ¿no?, en 2018, y descubro todo esto. Y hace apenas unos meses, pues de repente Mark Zuckerberg, que es el abanderado de la realidad virtual, pues pone ahí su etiqueta, su bandera de Meta, ¿no? Y esto pues da un poco pie a todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué punto estamos? Vamos a intentar, a través de 10 puntos, hacer ese desglose de la situación actual, ¿vale? Bueno, vamos a ver si es verdad que esto es una gran iteración o que no lo es. Punto número 1. Bueno, el ciclo de vida de los teléfonos móviles está más que muerto, ¿no? O sea, ahora mismo, aparte de que no hay grandes iteraciones de unos modelos a otros,
Cualquier persona que se compre ahora mismo un teléfono móvil de estos de low cost, pues casi, no digo que sea igual porque no lo es, pero casi tiene las mismas prestaciones pues que un iPhone que vale 1.000 pavos, ¿no? Punto número 2, pues esta mejora del hardware, ¿vale? Ha hecho que estas gafas de realidad virtual ya no sean una promesa, ¿no? Ya hace mucho que las gafas han dejado de salir del ciclo este de hype de Gartner, ¿vale? Y de hecho, bueno, estas últimas navidades, pues aparte que se ha llegado ya a los 10 millones de ventas, en Estados Unidos la aplicación, por ejemplo, de Oculus ha sido la más descargada, etcétera, etcétera, ¿no? También decir que la intención de Mark Zuckerberg, que Dios me guarde de defenderle porque no, eh, nunca ha sido vender gafas, ¿vale? Él las vende casi a precio de coste porque su intención es ser la taquilla del metaverso. Él lo que quiere es que entremos allí y allí ya nos cobrará lo que nos tenga que cobrar. Punto número 2, muy importante. El 5G es fundamental, es clave, porque todo lo que es el visual tridimensional pues pesa mucho, ¿no? Y eso pues con un 4G estándar no se puede hacer, ¿no? Entonces esto es muy importante. Además el 5G no se ha hecho para que yo me baje una película en 0 segundos o en 3 segundos. No hay ninguna diferencia de valor para mí como usuario de ver una peli en streaming a que me la baje de golpe en 3 segundos. Esto está hecho para las cosas, para cosas como esta, por ejemplo. Se han establecido los estándares por decirlo así, el nuevo HTML, ¿no? Hay uno transicional, que es el WebGL, y ya se ha definido lo que es el OpenXR, ¿vale? Otro punto, la pandemia, por supuesto, nos ha cambiado a todos, ha cambiado todo y se demandan nuevas experiencias más ricas, sobre todo sociales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, los perfiles de usuarios. Si nos fijamos, los chavales de hoy en día, los chavales y los adolescentes y preadolescentes que ya son nativos en los metaversos, ¿no? Que son, por poner un rango, pues, personas entre 8 y 16 años, no ven tele, no leen revistas, desde luego no aceptan el festival del banner que es Internet y casi ni siquiera usan las redes sociales que usamos nosotros y ya se relacionan directamente en estos Roblox, Fortnite, etcétera, ¿no? Estos son los nuevos perfiles que diría que dentro de unos años, cuando sean mayores de edad, serán consumidores de pleno derecho, pero es que ya lo son porque le sacan el dinero a papá y mamá y ya consumen y muchísimo, ¿no? Luego, bueno, hay otras generaciones. La generación Z, en teoría, también son un poquito más aventureros, más nativos digitales, etcétera. La generación Z son los post-millennial. Luego hay estudios que demuestran que no son tan diferentes al resto de los mortales como podamos ser pues, nosotros. Yo soy casi un boomer, pero bueno, estoy ahí. Los players, bueno, esto, que tengáis la foto, pero esta misma foto, con otros que habrán ido entrando y saliendo, estaba ya también hace 5 años, ¿no? Bueno, el que quiera que se tome la molestia de ver en detalle. Hay mucho movimiento ya. Vale, esto sí que es muy importante, esto es otro de los detonantes, ¿no? O sea, esto del metaverso de repente ha explotado y todas las empresas pues quieren tener allí su presencia, quieren estar, ¿no? Pero sobre todo las marcas de ropa están, vamos, en primerísima línea, ¿no? Nike, por poner un ejemplo significativo, ha cambiado su propia denominación para poder vender productos en el metaverso. Zara no solamente ha sacado una colección que se llama Physical, sino que está contratando, tiene un departamento, me consta, porque pues, conozco gente que está trabajando en ello y creándolo, solamente para ropa digital y virtual. Todos sabemos los ejemplos de han comprado un bolso de Gucci por no sé cuántos miles de millones de dólares, etcétera. Balenciaga en Fortnite, etcétera. Todo esto ya lo sabemos porque está saliendo por todos los lados y a todas horas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de esta moda digital y estas generaciones que decíamos, estos perfiles jóvenes, dan muchísimo valor a su yo digital. Entonces esto es un engagement muy fuerte. Otro punto importante, otro dato significativo para entender en qué momento nos encontramos. Bueno, de cara a los eventos digitales, hubo un hecho en la pandemia que en el Fortnite pues, hubo un rapero que se llama Travis Scott, que yo no le conozco, bueno, que de repente juntó a 12 millones de personas simultáneamente, ¿no? Esto, aquí ponemos un ejemplo, ojo que la comparación con Wembley. Yo no estoy diciendo que sea mejor Travis Scott que, por ejemplo, Freddie Mercury, ¿no? No.
¿vale? Pero en su momento, en el año 85, Freddie Mercury congregó en un estadio a 70.000 personas y no sé si llegó a las 100.000 con el vía satélite. Por supuesto, ese concierto ha tenido luego billones y billones de visualizaciones y es de los más vistos de la historia. Pero a lo que voy, en el momento, gracias a estas tecnologías virtuales inmersivas, pues un señor que se llama Travis Scott, que le conocerán en su casa, pues ha juntado a 12 millones de personas, ¿no? Y como este ejemplo hay otros muchos, ¿no? Más cosas. Bueno, también la locura de los terrenos digitales, ¿no? De repente, alguien compra un terreno digital, un terreno virtual, por 3 millones de euros. Se nos va la cabeza. Bueno, pues esto está sucediendo, ¿no? No sé qué os iba a decir de esto. Sí, hay muchos mundos virtuales, concretamente uno que se llama The Sandbox, ¿vale? Lo que ha hecho es hacer una escala de la Tierra 1:1 y dividirla en parcelas de 10 por 10 metros, ¿no? Y ahí la gente se aventura a comprar esos activos digitales y es una auténtica locura que diría que no entiendo, pero sí lo entiendo porque enlazando un poquito con lo que comentábamos antes, de que la web se navega pues haciendo scroll, ¿no? O como mucho rellenando un formulario o dando un botón, aquí uno se mueve físicamente, aunque sea con mi yo virtual, se mueve físicamente por los sitios, ¿no? Entonces, esto tiene ese sentido. Bueno, pues con estos 10 puntos ya entendemos un poquito en qué momento nos encontramos. Vamos a ver hacia dónde vamos, a ver si somos capaces de entender, de descifrar el futuro, ¿no? Bueno, pues todo es muy prometedor, todo es muy halagüeño. De repente, pues el metaverso se calcula que en 2024 llegue a un volumen de negocio de los 800.000 millones de dólares, 23 millones de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, Zuckerberg decía que va a promover 10.000 empleos aquí en Europa, bueno, con que no tenga una descapitalización ahora mismo, yo creo que ya se podía dar con un canto de los dientes, pero bueno. ¿Qué más cosas? Bueno, pues los grandes players, estamos hablando, pues Microsoft, ya sabemos que tiene las HoloLens 1 y 2, que esto ya llevan unos cuantos años con ellas, están muy enfocadas a 3 sectores. Las HoloLens están enfocadas a educación, a industria y a medicina. Iban a sacar las 3, ahora han dicho que no. Bueno, esto es un constante ir y venir, ¿no? Meta, que ha hecho... a ver, yo soy cero fan de Mark Zuckerberg, pero hay que reconocerle que ha hecho mucho por sacar el metaverso adelante y a nivel de hardware estamos donde estamos en parte gracias a esa apuesta, ¿no? Van a sacar, no sé si este año ya o el que viene, unas mejores que las Oculus Quest 2, ¿vale? Yo si os queréis comprar algunas, os recomiendo que os compréis las Oculus Quest 2 o las MetaQuest, ¿vale? Google está viendo muchísimo movimiento también de fugas de talentos, ¿no? Ahora mismo el ingeniero jefe de Google que está llevando este proyecto súper secreto, que solo sabemos que se llama Iris, pues estuvo en las primeras Google Glasses, en ese famoso derrape que hizo Google, que presentó pero se quitó y hizo bastante daño al mercado, por cierto, de la realidad virtual. Pues este señor estuvo allí, luego se fue creo que fue a HoloLens, ahora hace poco ha salido en su LinkedIn que acaba de volver a fichar por Google, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las previsiones de venta de dispositivos pues son todas como muy halagüeñas y muy bonitas y por supuesto, por supuestísimo, la ruptura del mercado, el punto de inflexión de no retorno vendrá cuando Apple saque sus Google Glasses, ¿no? Estos tambores de guerra llevan sonando muchísimos años y nunca termina de suceder. Ya parece que a finales de este año iban a suceder, ¿no? Vas leyendo día a día y de repente no, y se calientan mucho, las ponemos a 2023, vuelven otra vez al 22, no lo sabemos. Pero sinceramente yo creo que está muy cerca. I want to believe. Vale, ¿cómo creo yo que van a ser las gafas predominantes? Bueno, pues para mí van a ser unas gafas de realidad mixta que además casualmente coinciden con las que va a sacar Apple. Con las nuevas tecnologías de microchips, pues vamos a tener unos chips muy potentes en una gafita, en una patilla, ¿vale? Van a ser wireless. Esto también, aquí se podía haber hecho un poquito más a nivel de investigación para la gafa, para que fuesen un poco más autónomas, porque lo que hay ahora mismo, la verdad es que van con una petaquita muy hortera o te duran solamente 2 horas o tienes que estar conectado, ¿no? Si tú quieres llevar una gafa por la calle, tiene que ser como un teléfono, tú tienes que ir andando con ellas y no estar ahí enchufado a un respirador. El 5G Cloud es muy importante también. Esto ahora mismo
todavía no funciona como debería, pero en teoría de a 1 a 2 años, pues sí, esto va a funcionar. ¿Esto qué es lo que hace? Pues lógicamente lo que hablábamos antes, estos gráficos tridimensionales pesan muchísimo. Gracias al 5G, pues vamos a poder descargárnoslos en Wi-Fi en tiempo real, ¿no? El tema de biometrics, bueno, yo creo que puede que vayan enlazadas, pues no lo sé, pues con el Watch, con el iPhone o lo que sea, ¿no? Las gafas, por ejemplo, ya no mixta, que estoy hablando de la mixta, de realidad virtual, las más básicas, ya te hacen un traqueo de la vista, te hacen un traqueo de tus constantes vitales, etcétera, ¿no? Incluso la que van a sacar ahora van a hacer un traqueo de tus gestos y van a poder reproducir en tu avatar tu gestualidad. El tema de los gemelos digitales, que parece que está muy lejos, pero no está tan lejos. Yo creo que era la ciudad de Seúl, o no sé dónde era, en Corea del Sur me parece, que ya han sacado la primera ciudad 100%, el primer gemelo digital 100%, ¿no? Y esto también es una carrera espacial en la que ya están metidos todos los grandes. Y bueno, vale, entonces, ahora, ¿qué previsiones tenemos? ¿Qué serán los próximos posibles movimientos de aquí al medio plazo? Bueno, pues este año, pues seguramente que Meta se asentará como, perdón, como el mayor metaverso. Saldrán las gafas de Apple con suerte, se romperá el mercado. El año que viene, pues ya empezará a haber un montón de movimientos empresariales, compras, asociaciones, etcétera, ¿no? Y se asentarán las bases del metaverso. Y ya en 2024, todo esto es hipotético, por supuesto, ¿vale? Yo no tengo una bola de cristal, ni creo que nadie, solo lo que podemos intuir leyendo a los grandes gurús, ¿no? Pues en teoría en 2024 pues ya se llegará a ese mainstream de 100 millones de usuarios, estará el 5G Cloud, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí un poquito lo que podemos discernir de lo que es todo este nuevo mercado, ¿no? Ahora, vale, si nos creemos todo esto y creemos en ello, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Porque esto es todo muy nuevo o muy loco o muy intangible, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues por un lado, volviendo un poco a mi historia personal, a lo que yo os comentaba al principio, en mis años de experiencia profesional, en mis años de trabajo, pues yo he ido aprendiendo de muchas cositas, sé poquito, pero de muchas cositas, ¿no? Pues yo aprendí, por ejemplo, pues he sido ilustrador, he escrito, he aprendido programación orientada a objetos, he aprendido 3D, he sido visual muchísimos años, UX, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que me queda, ¿no? Entonces, al final, es los nuevos skills que vamos a tener que adquirir para ser trabajadores de pleno derecho en este mundo, pues es un poquito de todo, ¿no? Es un poquito, pues hay que saber un poco de todo, aunque luego uno se especialice en lo suyo, ¿no? Y es que este nuevo playground lo que tiene es, al ser 3D, cambia absolutamente todo, ¿no? O sea, es sobre todo, pues eso, muy cinematográfico, muy teatralizado, muy gamificado. Entonces, aunque yo sea, me lo invento, desarrollador y a mí no me afecte demasiado, porque al final, mira, por ejemplo, ahora mismo en Unity se trabaja con C Sharp, ¿no? O incluso yo ahora en el máster que estoy haciendo de metaverso nos van a dar una tecnología de programación no code, en la que me imagino que iré como ensamblando componentes y sin tocar código se puede hacer. A pesar de que yo tenga un foco en un perfil, es muy importante y más necesario que nunca conocer un poquito de todo, ¿no? Saber un poquito de todo, ¿no? Los futuros o presentes puestos de trabajo o perfiles, bueno, pues muchísimos, ¿no? Estos son algunos de los que he ido identificando, ¿vale? Y bueno, y ahora la gran pregunta. Volvemos otra vez a resetearnos, volvemos otra vez a estar a cero. Llevamos toda la vida aprendiendo y otra vez volvemos a la casilla de salida. Bueno, no os preocupéis porque esto tampoco va a ser de hoy para mañana, aunque suene muchísimo ahora metaverso por todas partes, ¿vale? El metaverso, por cierto, ayer leí una definición muy curiosa que no le hemos comentado antes, que dicen que es el clickbait de la XR. Y yo creo que tienen razón. Bueno, vamos a ver unos sencillitos tips para entrar en este mundo, ¿no?
Lo primero de todo, vamos a ver, si yo estoy trabajando en diseñar experiencias para un móvil, lo primero que tengo que hacer es tener un teléfono móvil, utilizarlo, probarlo, conocer lo que hay, ¿no? Pues con esto lo mismo. Lo primero que hay que hacer es comprarse unas gafas, jugar, probar, experimentar. Hay muchas cosas que ya están hechas, pero hay muchísimas más que están por hacer, por estandarizar, por mejorar. En ese sentido, a nivel profesional, estamos en un momento muy bonito porque podemos construir, ser parte de esa primera fase, ¿no? De definición de lo que es el futuro cercano, ¿no? Hagámonos un avatar. Os pasaré en la wiki, luego os pasaré un enlace donde tenéis absolutamente todo lo que estamos comentando aquí. Pues hay unos cuantos, ¿no? El más famoso, a mí el que más me gusta, es el de Ready Player Me, pero vamos, hay muchísimos. Y si entráis en el metaverso de WPP, creo que ya directamente desde ahí os podéis hacer el avatar, ¿no? Es divertido. Bueno. Empezar a seguir gente, empezar a seguir pues, lo básico, ¿no? De realidad virtual, o Alejandro, Road to VR, etcétera, ¿no? Para ir un poco cogiendo el pulso de esto que viene, ¿no? Para que luego de repente un día nos pase lo que me pasó a mí, que me levanté una mañana y estaba fuera del mercado, ¿no? Pues vamos poquito a poco, ¿vale? Probad un metaverso, entradlo, vivirlo, experimentarlo, que no os lo cuenten, ¿vale? Y sacar vuestra propia opinión. En la wiki que os voy a pasar, pues he estado haciendo un research en estos últimos 3 o 4 meses bastante exhaustivo para que nadie se raye, porque nadie se va a leer todo. Pues bueno, pues he puesto unas estrellitas en lo que por lo menos considero que son los highlights de cada una de las secciones que estamos comentando. Con eso ya pues también nos ayudaría a hacer una idea importante. Aprender Unity. Bueno, yo creo que en estos años, cuando yo he tenido que pasar, pues yo qué sé, pues de Photoshop a Sketch o de Sketch a Figma o de lo que sea, pues a mí personalmente no me pareció muy difícil y tuve la suficiente capacidad como para ser autodidacta. Esto yo creo que es otro nivel. Habrá gente que seguro que lo haga guay, pero a mí me ha costado un poquito. Unity ya es otra cosa, ¿no? Es un poco diferente. Así que poquito a poco, sin asustarse, y aunque no seáis visuales o lo que sea, incluso, por ejemplo, para hacer UX, uno tiene que saber entrar en ese software 3D y poner, aunque sea unos dummies, o ver cómo funcionan las interacciones, etcétera. Aprendamos Unity poquito a poco, muy importante. Esto es un ejemplo mío, que me han hecho un lifting, por cierto. Pues yo ya soy más viejo que la guerra, de haceros un avatar, ¿no? Haceros un avatar. Vale, entonces vamos ya a terminar, porque todo esto es muy nuevo, es muy disruptivo y genera pues, muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones, ¿no? Podemos verlo pues, en modo pues, Black Mirror, ¿no? Decir, bueno, esto es lo peor, no sé qué, Zuckerberg, tal. Bueno, yo os voy a poner aquí algunas cosas distópicas que pueden ser o no ser, ¿vale? Por un lado, ¿qué pasa con estas nuevas realidades? Bueno, pues corremos el riesgo de deshumanizarnos, ¿no? De ser un poco más metidos en nuestro avatar, en nuestro mundo virtual y que luego en el mundo real perdamos habilidades sociales, ¿no? Para mí, por ejemplo, aunque todos estos traqueos expresivos lo están resolviendo, para mí la comunicación no verbal es irreemplazable, ¿no? Eso por mucho que yo me ponga con una cámara y tal, pero aquí lo están solucionando bastante bien y casi no va a haber mucha diferencia. La hiperrealidad es uno de los ejemplos, uno de los esperpentos, no de decir, o sea, el ser humano tiene un cerebro y tiene una capacidad cognitiva y con esto pues lo podemos estar sobreestimulando, ¿no? Con las consecuencias que pueda acarrear, ¿no? A nivel de data, lo que decía, pues o sea, hay un montón de biométricos, o sea, imaginaros las Oculus Quest 2, que son súper sencillas, ¿vale? Ya tienen unos, por decirlo de alguna manera, como unos rayos láser que me traquean mi espacio físico. O sea, ¿qué pasa con esos datos? Porque o sea, ya las empresas van a saber hasta en qué metros cuadrados me muevo, qué es lo que tengo, etcétera. Eso también es una cosa importante a controlar. Temas de la inmortalidad digital, luego os enseño un ejemplo, ¿no? Bueno, con esto podríamos incluso, pues, no lo digo como una cosa positiva, cada uno que valore, como intentar pues, suplir una pérdida o una ruptura sentimental, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con la realidad real, ¿no? Al final, ¿esto cómo va a cambiar nuestra vida física? ¿No? Porque al final nos estamos proyectando tanto en lo virtual que qué pasa con lo real, con lo que es realmente importante. El tema de los menores, por supuesto, que tiene una plasticidad cerebral muy grande y es más complicado, ¿no? Digamos, meterles en este mundo porque se lo creen todo, o sea, les afectamos mucho, ¿no?
Todos estos son algunos de los ejemplos, de los muchísimos ejemplos que podríamos encontrar como distópicos. Hiperrealidad, esto está exagerado, soledad, pues eso, dobles digitales que nos suplen pues, las parejas, etcétera, ¿no? O sea, esto ya existe, ¿eh? Esta aplicación se llama Ibri y lo podéis ver, que esto no es ciencia ficción, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con todo esto, pues lo que decíamos, ¿no? Nos surgen muchísimas preguntas, ¿no? Esto es un nuevo paradigma, promete cambiarlo todo y todos. Yo, en mi opinión, creo que al final esta tecnología, aunque hay grandes ballenas blancas que están empujando para que vaya de una manera o de otra, al final, como todo, será lo que nosotros hagamos de ella, ¿no? O lo que nosotros luchemos por que sea, ¿no? Muchísimas preguntas. Yo aquí solo tengo preguntas, ¿vale? Respuestas tengo pocas. Ahora pasaremos, cuando terminemos un turno de preguntas, intentaré ayudaros a responder alguna, pero yo tengo más preguntas que respuestas, ¿vale? ¿Qué impacto cultural tendrá esto en el metaverso? ¿Cómo podremos ayudar a facilitar el cambio? ¿Qué propuestas de valor podemos hacer para los usuarios? ¿Qué bases éticas podemos o tenemos que construir en este nuevo terreno de juego? ¿Esto será un avance o un retroceso desde un punto de vista ecológico? Porque, claro, por un lado, o sea, esto tiene un consumo digital, un consumo muy, muy, muy potente, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues evitamos desplazamientos, a lo mejor, me lo invento, que no lo estoy defendiendo, estoy argumentando, a lo mejor esa compra de objetos virtuales pues reduce el consumo de recursos, de materia prima, de objetos digitales, no lo sé, yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, al final eso, ¿no? Pues tenemos que plantearnos todos si esto es real o no es real y hacernos cada uno pues, la gran pregunta, ¿no? De si queremos entrar o no queremos entrar en la realidad virtual. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que haya servido para aclarar un poquito este nuevo paradigma y muchísimas gracias por venir. Vale. Vale, pues ahora nuestra compañera María está mirando las preguntas del Zoom, que estamos todos muteados, pero podemos escribir en el chat si tenemos alguna duda. Y por supuesto aquí también tiene un micro y quien tenga alguna duda, pues que lo pida y se lo pase. Vale, Mary, por aquí. Por ahí al fondo creo que hay una persona. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Tenía una pequeña duda, y es que en relación a la anécdota que has comentado sobre el concierto de Travis Scott, creo que Sí. era de 12 millones de visualizaciones, no sé si era en directo o directo con la suma de diferido. Presenciales. Presenciales. Presenciales virtuales. Entiendo que ese evento no tuvo una monetización directa, es decir, que no hubo una venta de entradas, porque bueno, el evento no tenía ningún tipo de entrada por la que pagar y Fortnite no es un juego en el que tengas que pagar. Es free to play, luego hay una monetización interna, pero es distinto. Sí hubo indirecta, entiendo, porque te tienes que registrar en Epic Games y demás, y ya creando una cuenta entiendo que el impacto está ahí. Mi pregunta, ahora sí, era si crees que, yo qué sé, con unas gafas de visualización de realidad virtual, perdón, podría llegarse al punto de que se podría monetizar eventos de este tipo, es decir, conciertos, entradas a partidos de baloncesto o de fútbol, quizá no de manera total, como puede ser, yo qué sé, el concierto de Travis Scott de forma real, me refiero, en directo, costaría 80 euros. Esto fue gratuito porque entiendo que la inmersión no tiene nada que ver con un concierto real. Mi punto va, si con unas gafas de realidad virtual, otorgando una inmersión del 60-70%, que es lo que ponía allí, ¿se podría monetizar de forma directa eventos de este tipo, aunque no fuera con un coste tan elevado? Gracias. Sí. Vale, sí. Por supuesto que sí. O sea, lo primero, si volvemos al principio de la charla, recordad que tenemos como dos tipos de gafas, ¿no? Unas que son las que nos oclusionan por completo y nos sentimos totalmente dentro, nos hackea 100% la cabeza. 100% no, porque no tenemos olfato. A nivel táctil sí que no lo he comentado, pero ahí se está trabajando mucho en dispositivos ápticos, ¿vale? Pero ya solamente a nivel visual y acústico y auditivo, por supuesto que ya se está moviendo muchísimo. De hecho, Facebook tiene ya una plataforma para eventos y conciertos, para eventos virtuales, ¿vale? Que además lo han hecho un equipo, una empresa española que se llama Virtual Voyagers, que también curiosamente son los que me están dando el máster
del metaverso en la Complutense. Y por supuesto que sí, o sea, esto es todo lo que nos imaginemos. Supongamos que yo pues, quiero ver la final de la Champions pues, en primera fila, o quiero ver un concierto de Madonna, puedo estar en el backstage, puedo estar en primera fila, puedo estar al fondo, puedo estar... O sea, todo este tipo de cosas ya están sucediendo, ¿vale? Y esto mueve muchísimo dinero. Y a nivel de, en vez de estar con unas gafas 100% VR, tener unas gafas de realidad mixta como estas, y estar en un partido de fútbol, pues lo mismo que yo estoy viendo en el móvil, pues por dónde se mueve este jugador o qué porcentaje de pases, eso, tenerlo todo aquí, ¿no? O estar sentado viendo un partido de la NBA y tener aquí en 3D a Shaquille O'Neal que está hablando conmigo con una IA. O sea, eso no es ciencia ficción, eso está sucediendo. Pablo pregunta, ¿qué servicios o nuevos negocios consideras van a surgir con esta nueva realidad? Pues todo, porque esto o sea, es como, ¿qué negocios van a surgir en Internet? Pues absolutamente todo. No sé si habéis visto el pre-read que os pasé, pero bueno, pues por ejemplo, a nivel de, o sea, está todo por hacer, a nivel de educación, a nivel de medicina, a nivel de, imagínate, me lo estoy inventando, tú tienes que ir pues, a un hospital o a un aeropuerto o lo que sea, tú vas con tus gafas y directamente ya vas viendo las flechas de por dónde tienes que ir, ¿no? O sea, lo que tenemos ahora mismo en el Google, no sé cómo se llama, que es realidad aumentada ya, que tú ya vas viendo directamente sobre la imagen real, vas viendo por dónde tienes que ir, pues eso con unas gafas. A ver, ¿por qué esto es la próxima iteración? Pues muy sencillo, por lo mismo, por lo que es mucho más fácil hablar con una interfaz de voz, uno que esté bien hecho, que escribir en un teclado, porque esto es, digamos, algo natural, es decir, no es lo mismo tener que agachar la cabeza a una pantalla para ver un mapa que estar viéndolo en el espacio real, ¿no? Pues exactamente por eso. Y no sé, ¿qué más ejemplos? En la wiki os he puesto un montón, pero aplica absolutamente a todo. O sea, aplica al ocio, aplica al negocio, aplica a la educación, a la salud. O sea, imagínate, por ejemplo, en educación que te estén contando la lista de los reyes godos o te estén hablando de Esparta, pues para mí por lo menos es un rollo, ¿no? Pero si te meten ahí dentro con un dinosaurio o con un romano ahí a pelear, pues tú te lo crees más, ¿no? Porque el cerebro retiene más lo que vive que lo que lee o lo que le cuentan, ¿no? ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Está leyendo, María? Alberto dice, antes has comentado que hay gente comprando parcelas de terreno digital. ¿Podrías explicar para qué sirven o qué utilidad se le puede dar? ¿Nos estamos volviendo locos? Sí, lo puedo explicar, creo. Y sí, creo que nos estamos volviendo locos. Bueno, es lo que he comentado antes, al final es una auténtica locura. Yo no voy a entrar a valorar si está bien o está mal, o si esto va a algún sitio o no va a ninguno. Pero la explicación es, cuando tú te metes en un mundo virtual, en un mundo 100% virtual, tú entras en una tienda de Nike virtual o entras en un lo que sea, todo virtual. Entonces son espacios inmersivos donde tú estás presencialmente, aunque sea con tu avatar, en ese sitio. En ese sentido, el hecho de que haya mundos en 3D, que son estas parcelas, ¿vale? Es lo que le da sentido. Sí, yo te quería preguntar si empresas como de servicios de transporte como Iberia o Uber o cosas así entrarán en este mundo ficticio o no tiene ningún sentido. Sí, bueno, lo primero, gracias por tu pregunta. No sé si la definición es este mundo ficticio o este mundo virtual, porque tengamos en cuenta que en experiencias de realidad mixta y con los gemelos digitales de ciudades, todo lo que se construya o se defina es un espacio real, ¿vale? Yo no sé las empresas de transporte lo que harán, pero desde luego a nivel de, por ejemplo, de turismo, pues China ya plantea vacaciones virtuales, que esto también éticamente tiene mucha amiga, ¿no?
A nivel, ya no sé si o sea, ya no de transporte, pero sí de logística, por ejemplo, sí que tú vas con tus gafas de realidad mixta y estás en un almacén y puedes ver un poco dónde está todo, o lo que vale, o lo que tienes que hacer, o lo que no, ¿no? O sea, yo creo que esto va a abarcarlo todo. Si me preguntas cosas muy concretas de qué va a pasar con esto, pues no te sé decir, pero creo que esto lo va a abarcar todo. O lo está abarcando ya. Verónica pregunta, ¿qué nuevos empleos pueden surgir del metaverso? Bueno, pues antes hemos visto desde el punto de vista digital, pues yo creo que todos, ¿no? O sea, es decir, la web no va a desaparecer, como no desapareció el teatro cuando apareció el cine, o no desapareció la fotografía cuando apareció la pintura, ¿no? Pero al final, o sea, de repente cambia absolutamente todo. Eso es un nuevo paradigma, un nuevo punto de inflexión y hay un montón de oportunidades de trabajo, ¿no? Lo que es fuera ya del mundo digital, pues no lo sé. Me imagino que a nivel bueno, iba a decir hardware, pero el hardware también pertenece al mundo techie. No te sé decir más. Paula pregunta, ¿crees que se demandarán perfiles de filosofía, antropología, psicología, etcétera, en estas empresas y si van a tener en cuenta esta cuestión ética? Sí, te lo garantizo porque al final aquí entra muchísimo el tema de la neurociencia. Ten en cuenta que incluso enfocándolo desde un punto de vista maligno, de decir, soy un negocio que te quiero sacar todos tus datos y aprovecharme de todo lo que sé de ti, etcétera. Al final tienes que conocer muy bien el entorno antropológico, tienes que conocer a nivel psicológico el funcionamiento de las personas, ¿no? Eso desde el punto de vista del mal. Y desde el punto de vista del bien, por supuesto, pues ahora más que nunca, en tanto que esto es un entorno social con mayúsculas y por excelencia, pues hace falta ese tipo de perfiles. Svetosa pregunta, por lo que tengo entendido, generar cualquier objeto en realidad virtual es muy costoso. ¿Cómo se va avanzando en la forma de generar esta realidad virtual o realidad aumentada? Sí, a ver, no sé si cuando dices costoso te refieres a costoso en cuanto a modelado o en cuanto a descarga, ¿vale? Si es en cuanto a modelado, ya hay inmensas librerías de assets en 3D que directamente tú puedes descargarte, muchas gratis, otras muchas comprarlas, y si no, pues mira, uno de los perfiles más demandados en adelante pues serán también los diseñadores 3D, ¿no? Y si te refieres a costoso en cuanto a descargarlo, precisamente el 5G ha sido uno de los puntos que han facilitado este nuevo presente futuro cambio, ¿vale? Porque eso, porque si te puedes descargar 20 gigas por segundo, pues imagínate pues, la cantidad de objetos 3D que puedes descargar en tu gafa o donde sea, ¿no? y visualizarlo. Vale, pues bueno, si no hay más preguntas, vale, una más. Tengo una última pregunta y es que en las empresas que has mencionado durante toda la hora, casualmente son las empresas con más capitalización en el mundo, como son Google, como son Microsoft, como son Meta. Faltaba Apple, pero entiendo que a Apple todavía no le interesa. ¿Hasta qué punto puede ser beneficioso que 3, 4 empresas sean las que... Entiendo que es normal porque es algo que tiene o implica mucha inversión, el tema de hardware y software en el metaverso. ¿Hasta qué punto sería beneficioso que tantas empresas, me refiero, las 4 de arriba, sean las que se encarguen de gestionar todo esto? ¿O no tiene ningún tipo de preocupación? Vale, a ver, cuando... Voy a intentar decirlo bien, pero seguro que las cifras me equivoco, ¿no? Cuando creo que fue el año 95, pasamos de 4 millones de usuarios de móviles a 40 millones, detrás había una campaña, una estrategia de muchísimas empresas, no solamente de los vendedores
de hardware, ¿vale? Que lo hicieron eso posible, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Yo he nombrado a estos grandes players que son los que todos conocemos, pero si habéis visto, había una lista ahí en uno de los puntos de en qué momento nos encontramos, una lista gigante, ¿no? Todo eso, pues están trabajando en esa dirección, ¿no? Aunque haya unas cabezas visibles que sean las que más pronunciemos todos o las que digamos. Dicho esto, hay o sea, este año probablemente ya y el que viene casi seguro, pues habrá muchísimos movimientos de mercado, compras, caídas, etcétera, ¿no? O sea, no sé si habéis leído, pero hace poco, ayer o anteayer, salió que Google había perdido pues, un porcentaje no sé cuánto muy alto de su valor en bolsa, etcétera, ¿no? A ver, Google no, perdón, Meta, Facebook, ¿vale? Bueno, si Facebook se cayera, aunque están con la banderita de que nosotros somos el metaverso, no pasaría nada, porque hay otras muchísimas empresas, ¿vale? Por hacer un símil, esto sería como un blockchain, ¿vale? De empresas, ¿no? Está descentralizado. Entonces, este tipo de cosas van a pasar. Ahora mismo todo es muy nuevo y muy inestable, ¿vale? Y hasta que esto se estabilice, pues pasará lo que tenga que pasar, ¿vale? Sí. Alex tiene dos preguntas. Una, ¿cómo crees que se va a regular el mercado en el metaverso? ¿Y alguien está definiendo, investigando cómo será este meta humano? La primera era, perdona. ¿Cómo crees que se va a regular el mercado en el metaverso? Pues el mercado se regula solo. Los mercados son autorregulados. Entonces aquí yo creo que esto es una cuestión más para un experto en Bitcoin y en blockchain, ¿vale? Pero lo que yo sí que me he preguntado, un poco relacionado con eso, es al final estos espacios virtuales son espacios humanos habitables. Entonces, también, en ese sentido, debería plantearse algún tipo de gobernanza. Es decir, igual que tenemos en la vida real, tenemos alcaldes y concejales y ministros, pues en este mundo también debería haber algún tipo de gobernanza. Ya no sé si será una AI o lo que será, o será un grupo de intelectuales, una élite moral o lo que sea, no lo sé. Pero desde luego todo eso se tiene que construir, ¿no? Y la segunda era cómo creo que va a ser estos futuros metahumanos. No, si alguien está definiendo o investigando cómo serán. Pues no lo sé. No sé si se está definiendo. Yo creo que esto lo hemos repetido ya unas cuantas veces en la charla. Se está construyendo, estamos empezando a vivirlo, a conocerlo y entiendo que sobre la marcha, en la medida que vaya siendo más o menos disruptivo, intentaremos ir corrigiendo o aprendiendo de lo que suceda y me imagino que para eso pues hará falta este tipo de perfiles que hablamos antes de sociólogos, antropólogos, psicólogos, humanistas, ¿vale? Para ir pues, corrigiendo estas distopías o estas distorsiones que esta nueva realidad supondrá en nuestro futuro. Y Emilio te da las gracias por la charla y Muchas pregunta, ¿cuál es la política de protección de datos al respecto y si hay alguna medida respecto a legislación dentro del propio metaverso? La política de protección de datos es una de las cosas que ha hecho que Facebook esté perdiendo el 40% de su valor. Hace un año aproximadamente, Apple se puso estricto con este tema y eso ha hecho que la data de Facebook ya no sea tan fiable y los anunciantes estén dejando de confiar en Facebook, ¿no? Y por eso también Facebook decía que se ha pillado una pataleta y ha dicho que iba a quitar Instagram y Facebook de Europa y no sé qué, no sé cuánto. Está todo por hacer. Pero, desde luego, es verdad que la tecnología suele ir siempre por delante de nuestros tiempos y, por supuesto, por delante de la ley, ¿no? Y todo esto que comentábamos de estos datos biométricos tan sensibles, ¿vale? Van a tener que estar muy bien protegidos, biométricos y físicos, ¿no? Lo que decíamos de yo con mis gafas estoy traqueando el salón de mi casa, ¿no? Todo eso pues, es muy sensible y eso, por un lado, generará una nueva rama en data, ¿vale? Y por otro lado, pues a nivel, entre otros, legal, pues también tiene mucho por andarse. Vale, pues no sé si
queréis, lo dejamos aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Mari, porfa, ¿le puedes pasar el micro? Hola, Rafa. Hola. Que yo me pregunto, bajándolo un poco más al caso de The Cocktail, Sí. de lo que nosotros hacemos, lo que podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, claro, este año seguramente no sea, pero dentro de un tiempo viene un cliente y quiere aplicar metaverso a su producto. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle, ¿no? Porque tenemos mucho conocimiento, tenemos, sí, la posibilidad, pero quizá nos falta, pues, saber más, la guía. Sí. A ver, esto es una pregunta muy buena y a la vez muy difícil, ¿no? Porque al final yo creo que en tanto que esto es muy nuevo, o sea, es verdad que yo llevo 4 años y a pesar de eso, desde luego estoy en pañales en este mundo, ¿vale? Y yo creo que todavía muy pocas o ninguna empresa está preparada para esto, ¿no? Para mí, los próximos pasos deberían ser, lo primero, empezar a tomar conciencia, ¿vale? Empezar a conocer de qué estamos hablando en primera persona, probar, experimentar, etcétera. Luego, a nivel de compañía, pues sentarse también tranquilamente a ver una estrategia, a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque es muy fácil decir, esto está por venir, pero claro, no vamos o sea, nosotros no somos Google, ¿vale? O sea, no vamos ni nosotros ni otras muchas empresas, ¿no? Y no vamos a soltar aquí recursos ilimitados en un I+D cuando en realidad lo que nos monetiza es pues trabajar en Resol o en BBVA, etcétera, ¿no? Pero dicho esto, o sea, y entendiendo también, y aquí recuerdo un comentario que me hizo Alberto cuando le invité a venir a la charla. Gracias, Alberto, por asistir. Me dijo, claro, porque esto a nosotros ya nos ha pasado con Second Life, ¿no? Nos metimos mucho, no sé qué, y luego nada, ¿no? Sí, desde luego nadie nos garantiza que esto no vaya a volver a pasar, ¿no? O sea, yo pienso que esto no va a volver a pasar, pero desde luego podría ser, ¿no? Deberíamos, sin ser tan proactivos, ¿vale? En ese difícil punto de equilibrio, ¿vale? Empezar a, y esto hay que verlo despacio, desde luego yo no te lo sé decir, ni aunque supiera te lo iba a decir aquí, cómo hacerlo, ¿vale? Porque no soy quien, no tengo esa autoridad, ¿vale? Pero sí que empezar un poco a verlo, a darle forma, a crear un poquito de ecosistema para que cuando esto realmente explote de verdad, dentro de un año, dentro de 2 o cuando sea, ¿vale? No nos pille pues, totalmente fuera de mercado. Y además, porque si eso sucediera, oye, podemos decir, mira, vamos a contratar gente y ya está, como hemos hecho toda la vida, ¿no? Bueno, eso tiene un riesgo porque, por un lado, no hay tantos expertos, por otro lado, ahora todo el mundo quiere a esos expertos, y por otro lado, y esto es una opinión personal, creo que estratégicamente es interesante que nosotros vayamos haciendo cantera desde dentro, porque luego ese coste que supone el recurso humano X, ¿vale? Va a ser muy inferior a tener que fichar de golpe a Cristiano Ronaldo o a Messi o a algo similar, ¿vale? No sé si con eso he ayudado un poco a... Vale. Vale. Vale, María tiene otra pregunta. Ya al final me vais a pillar, ¿estáis esperando? Xavier pregunta si la identidad de los usuarios será real, verificada, para evitar los problemas que da el anonimato en redes como Twitter hoy en día. Bueno, para eso está blockchain, ¿no? Pero bueno, el tema de la seguridad, igualmente hay gente experta, con mucho más conocimiento que yo, y que sabría responder a esto, ¿no? O sea, yo lo que sí que creo es eso, ¿no? Que, o sea, otra de las claves, junto con el 5G, etcétera, etcétera, lo que hemos estado viendo, es el blockchain es fundamental en el tema del metaverso, en cómo está construido. Y si me preguntas esto dentro de 2 meses, pues a lo mejor te sé responder un poquito mejor, pero todavía no he llegado a eso. Vale, pues yo creo que ya lo podíamos dejar. Muchísimas gracias a todos y nada, y cualquier cosita pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.